voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Hernán Sirgo Ortiz. Él es director de finanzas del Ayuntamiento de Torreón. Hernán, gracias por acompañarnos. Buenos días. Juan, buenos días, auditorio. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio los datos por los cuales la Comisión de Hacienda del Cabildo de Torreón rechazó por mayoría la cuenta pública anual 2017. ¿Cuáles fueron las inconsistencias que ustedes encontraron en esta cuenta pública? Bueno, nosotros encontramos unos números, Juan, que fueron presentados a la Comisión de Hacienda tal como los recibimos. La verdad es que pues la comisión y nosotros no tenemos el tiempo suficiente para estar revisando cuenta por cuenta. Además de que pues de lo poco que logramos revisar encontramos pues algunos movimientos donde estuvieron metiendo lo ya muy hablado y dicho, los gastos de la Marea Roja lo metían a obras en proceso y después lo sacaron de ahí para meterlo a una cuenta que afectaba pues el patrimonio del municipio de Torreón como un gasto no contabilizado, entonces se va a los resultados del patrimonio. ¿No hubo alguna explicación de eso, del por qué? No tenemos ninguna explicación. ¿Ninguna explicación? No. Ahora, en cuanto a otra de las observaciones en las que se registró de que los activos disminuyeron de 3.542 millones de pesos en 2016 a 2.812 millones en 2017, pero sus antecesores no les dejaron registros exactos para saber qué ocurrió. ¿Ahí qué irregularidad es la que se puede detectar? Los activos, me estás hablando del activo total. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, Juan. Tú tienes el activo que se compone de dos partes. Del lado izquierdo tienes el patrimonio, todo lo que es la presidencia, y del lado derecho tienes lo que debes y lo que es tuyo. Uh-huh. Lo que debes es el pasivo y lo que es tuyo es el patrimonio. Cuando sufres una disminución tan importante del pasivo, donde bajaron una cantidad importante de 610 millones a 175 millones, pues tienes una reducción de 425 millones aproximadamente. En contrapartida se te va también a reflejar en el activo. Y en eso pues estuvieron ellos limpiando algunas cuentas, o no sé si sea la palabra correcta limpiar, sino estuvieron pagando o recuperando algunas cuentas para poder a su vez con ese dinero hacer pagos de pasivos, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a esto que señala de que los activos disminuyeron, ¿a qué se refiere concretamente? Bueno, se refiere a que Estamos hablando de activos circulantes, estamos hablando activos en efectivo, estamos hablando activos de patrimonio. ¿A qué se refiere? Bueno, estamos hablando de los dos tipos de activos. Bien. En cuanto a los activos de inmuebles, infraestructura, tenemos una disminución de 200 millones de pesos. Y en cuanto a los activos circulantes, tienes una disminución de más de 300 millones de pesos. Sí. Y se destacó también que en el primer trimestre de este año se alcanzaron ingresos por 708 millones y 445 millones en gastos, es decir, que hay un registro positivo de 272 millones. ¿A qué se debe esto? Se debe principalmente al hecho de que en los primeros meses se tiene una mayor recaudación de impuesto predial, por ejemplo. Sí, tradicionalmente pues las entidades públicas tenemos, el ingreso empieza muy fuerte en el año y a lo largo del tiempo, pues esos ingresos empiezan a disminuir paulatinamente porque las leyes de ingresos te dan unos incentivos para que pagues al principio del año. Entonces mucha gente los aprovecha y llega y hace sus aportaciones. Y luego tú tienes un gasto que va más o menos constante y al final del año con el aguinaldo pues se dispara
pues prácticamente al doble. Tienes un mes que se paga casi como si fueran 2 meses. Entonces a lo largo del año tú tienes que ir guardando pues ese dinero que te dieron al principio para acabarlo de entregar al final del año, ¿verdad? Bien, ahora, en el proceso de entrega-recepción no se detectó ninguna de esta, vamos a llamarle, imprecisiones, o si se pudieran calificar como irregularidades que se detectaron al momento de revisar la cuenta pública. Pues realmente no, Juan. Mira, nos empezaron a entregar a nosotros en tesorería, si mal no recuerdo, 2, 3 días antes, y la entrega, pues nosotros recibimos lo que ellos nos dan. O sea, tú recibes, pues aquí está este cuaderno, aquí está esto otro, aquí está los activos de las camionetas, los activos fijos, y pues tú recibes lo que te dan y luego firmas lo que recibiste y posteriormente empiezas a revisar. Uh-huh. No se hace en el momento. Y es hasta el momento en que se hace una revisión por parte de la Comisión de Hacienda, que empiezan a ver ya facturas, empiezan a ver números en sí, datos duros, es cuando encuentran este tipo de observaciones. Pues sí, porque te brincan de primera vista, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, el hecho de que en cuanto al pasivo, hay una cuenta que se llama rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, que al 31 de diciembre de 2016 traías una cantidad negativa de 101 millones, que al 31 de diciembre de 2017 pues se va a una cantidad negativa de 1,169 millones. Para los que somos neófitos en materia de finanzas públicas, ¿qué significa eso de rectificaciones de ejercicios fiscales anteriores? Bueno, significa, de acuerdo con la política de contabilización que ha dado la Auditoría Superior del Estado, que si tú tienes algunos gastos que no contabilizaste adecuadamente, los tienes en el activo, pues los tienes que llevar a resultado de ejercicios anteriores, porque tú no tienes una partida presupuestal de gasto en este ejercicio. Es el caso de ponerte el ejemplo concreto. Bien. Llega una persona en este momento y se pierde la presidencia, un laudo laboral, y tengo que pagarlo. ¿Cuál es el asiento que haces? Pues afectas caja y afectas resultados, rectificaciones de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque no tienes una partida presupuestal en este ejercicio para ese concepto, además de que se ocasionó en ejercicios anteriores, no en este ejercicio. Eso es en materia de egresos, pero también se puede dar en materia de ingresos. Es decir, una cantidad que tú esperabas recibir de un determinado impuesto sobre adquisición de inmuebles que después no recibiste, por mencionar un ejemplo. Mira, más bien es en cuanto a las cuestiones de predial. Si tú tienes cuentas de predial que estás cobrando del ejercicio 2018, lo pones en el predial y luego tienes otro registro que se llama, déjame encontrar la palabra, ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores. Cuando la gente te paga el rezago, por decir, la gente que está pagando ahorita prediales del 2017, la parte del 2017 pues se va a esa cuenta. Uh-huh. Bien, ahora, ¿hay manera de que la ley obligue a la administración anterior a responder por estas observaciones? Para que explique el por qué se cambió de un rubro a otro o el por qué los números no cuadran. Bueno, los números están cuadrados porque pues te dan sumas iguales, ¿verdad? Más bien la forma como se hicieron los asientos es lo que te pueden cuestionar. Entonces, ahí entra la Auditoría Superior del Estado y determinará en su momento si estuvieron bien hechos los asientos
y si hay alguna irregularidad, pues ellos lo marcarán, ¿verdad? A lo que me refiero es que los números no cuadran, es por este punto en el que se señala que 120 millones de pesos destinados durante toda la administración anterior al pago de las brigadas de Marea Roja de 30 millones por año, registradas en el rubro obras en proceso en lugar de servicios generales. Bueno, pues se supone que la Marea Roja debe entrar en servicios generales, pero entró en obras en proceso y no es ninguna obra en proceso, por lo tanto, pues no va a cuadrar, no me imagino, no digo por lógica. Sí, bueno, más bien el asiento no está bien hecho. Uh-huh. Debió haber estado clasificado o en mano de obra, en sueldos y salarios, o como bien dices tú, en servicios generales. No metido, me voy a atrever a decir la palabra escondido, en la cuenta de obras en proceso, bien, para que no se reflejara un aumento en sueldos y salarios, claro. ¿Va? O sea, son estrategias para manejar los números en una administración que estaba siendo cuestionada por el incremento en el rubro de servicios generales y en la nómina en general. Pues yo pienso que sí. Ahora, el siguiente paso es que las cuentas se enviarán al Congreso, que en su caso analizará y hará las observaciones correspondientes, ¿así es? Así es, uh-huh. Así es. Y ellos determinarán quien acaba diciendo si se aprueba o no se aprueba es el Congreso. Correcto. Y si se aprueba o no se aprueba, también cabe la posibilidad de que la Auditoría Superior del Estado pudiera llamar a cuentas a algún funcionario de la anterior administración para explicar a esas observaciones. ¿Hay la posibilidad o no? Yo creo que sí. Yo creo que seguimos nosotros, funcionarios públicos, con alguna responsabilidad para hacer frente, después de tu periodo normal de administración, que pases a dar una explicación por qué hiciste tal cosa, ¿no? Beatriz Solís hace una pregunta y se la vamos a responder con muchísimo gusto. Dice: ¿por qué no invitan al tesorero de la administración anterior para que dé una explicación de todas estas observaciones? Y sí, yo le hago la aclaración, Beatriz, y hago la aclaración al auditorio que sí, efectivamente, hablamos con Enrique Mota, lo invitamos, le comentamos sobre este hecho de que la Comisión de Hacienda no aprobó la cuenta pública de 2017, y él nos solicitó de la manera más atenta de que esperáramos a que las cuentas pasaran al Congreso, que fueran analizadas, y ya en su momento, después de tener el dictamen del Congreso, entonces sí él estaría en la disposición de hacer todas las aclaraciones pertinentes, lo cual, bueno, pues es una postura que es plausible en este caso. Sí, y habría que preguntar si es válido que se manejen los números así como lo estás expresando ahora mismo, Hernán, en función de colocar un gasto en un rubro que no necesariamente debería de estar. ¿Es válido dentro de la estrategia financiera de un municipio? Híjole, la palabra es muy fuerte. Buenos días, Marcela. Buenos días, Hernán. Bueno, otra vez vuelvo a repetir, ¿verdad? La palabra que suena muy fuerte, esconder, ¿no? Entonces, alguien tomó la decisión de meterlo ahí por alguna razón, debido a que, pues, ustedes comentan que estaban siendo cuestionados por la cantidad de sueldos y salarios y gastos de servicios generales, ¿verdad? Uh-huh. Pero es de suponer que si viene una administración de un partido contrario, pues lo va a encontrar, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Hernán Sirgo, tesorero de Torreón, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias.